Hey, mi gente, estamos de nuevo en otra entrevista. Estamos con Cliff on Beat. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, chévere. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas después del torneo? Han pasado 4 o 5 días. En Más o redes menos. sociales supongo que está teniendo bastante repercusión. Sí, bastante. Me han felicitado mucho en la calle, muchas personas me han visto, cónchale, Clifford. Hasta algunos me piden fotos incluso. O sea, es lindo, es hermoso lo que sucede. Y por ejemplo, mucha gente a veces se olvida de que tienes 13 años. En el colegio, por ejemplo, hay gente que te ha visto, te ha reconocido. Son pocos los que conocen la cultura del freestyle en mi escuela, porque algunos vienen solo para estudiar o simplemente no lo conocen. El freestyle, por ejemplo, es una disciplina parecida al ajedrez que no hay, como decirte, un mínimo o un máximo de edad. Pero sí, por ejemplo, tiene que ver bastante el tema de cómo enfocas la batalla, de lo que dices. Es una disciplina donde no es secreto, hay mucho insulto, hay mucha... Hay bastante confrontación. ¿Cómo, por ejemplo, lo afrontas con tu edad, con una edad corta, por así decirlo, el tema de los insultos, de la batalla? Bueno, yo desde pequeño, o sea, yo llevo batallando tiempo desde pequeño. Y al inicio los insultos sí me pegaban un poco hasta que ya después, no sé, 3, 5 meses luego de empezar en esto del freestyle, empecé a saber que solo eran cosas de la batalla. De paso mi madurez mental ha crecido un montón y no me pegan, ya no me pega. ¿Y desde cuándo más o menos empiezas batallando? Desde los 7 años. Y, por ejemplo, ¿tú empiezas batallando acá en Perú o en Venezuela? ¿Cómo fue tu proceso? No, acá en Perú. Yo vine aquí a los 6 años, Ah, claro, emigraste. ¿De qué parte de Venezuela? desde el estado Zulia, Eso está al occidente del al país. occidente. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que, por ejemplo, dijiste, ok, voy a batallar, me voy a inscribir en una batalla? Voy a contar la historia, es un poco larga. Dale, dale. Pero mi papá al inicio veía batallas de freestyle, pero a mí no me gustaba. Porque... Bueno, mi papá veía batallas de freestyle y a mí no me gustaba porque decía muchas lisuras, que se insultaban. Porque las batallas en ese punto eran muy sangrientas en ese tiempo. Claro. Ahora también, pero antes no me gustaba, aparte que estaba más pequeño. Pero de la nada me entró como curiosidad. Y empecé a ver batallas. Yo recuerdo que la primera batalla que fui fue el Team Venezuela contra Team Argentina, God Level 2018, creo, o 2019. Claro. Ah, estuviste ahí en la de 2019. No, no estuve ahí. Ah, la viste. La vi, claro. Y bueno, esa fue la primera batalla que vi, tanto que yo me sabía toda la batalla de memoria. Ah, como si fuera canción. Sí, toda la batalla de memoria. Estaba lavando los platos, bañándome y decía todas las rimas de la batalla y no me perdía ni ninguna, ni la rima más débil de la batalla me la perdía. Pero bueno, después de eso me entró como una ilusión de que yo también podía hacerlo, pero sin decir lisuras podía diferenciarme de los demás. Y yo empecé a rimar así de la nada, improvisando, es lo que hacemos todos los freestylers. Y mi papá vio que no decía papá con mamá, sino que rimaba, decía cosas que tenían más sentido todavía. Y bueno, decidió llevarme a una plaza. Perdí en primera por la inexperiencia, pero di una buena batalla. Mi primera batalla fue contra Sharp. Ah, de Santanita, ya. Fue en la Plaza de Armas Juan Pablo Vizcarro de Guzmán en San Martín de Porres. Ah, ya, la de San Martín. Sí, bueno, esa fue mi primera batalla. Bueno, después mi papá se dio cuenta de que sí tenía talento, tenía Sí, tiene tele. para esto, tenía cosas para esto. Y bueno, me empezó a llevar a más plazas y poco a poco fui evolucionando, fui mejorando hasta que llegué hasta donde estoy. ¿Cómo es el tema de las batallas? Por ejemplo, acá en Perú los colectivos, lo normal es que empiecen tarde, empiecen 7, 8 de la noche y a veces acaba 10 de la noche, medianoche. ¿Cómo es, por ejemplo, para ustedes en general? Porque ustedes viven en la parte norte, a veces los veo en el sur, que es de extremo a extremo de la capital. ¿Cómo es, por ejemplo, eso? ¿Sientes que te restringe un poco el tema de que empiecen las cosas tan tarde? Bueno, la verdad no, porque mi papá y yo vivimos en un punto donde podemos ir tanto a norte como a sur, o sea, no tenemos problema. Y al inicio casi todas las batallas que hacíamos eran en San Martín de Porres, porque no conocíamos mucho de Lima. Y de paso, como si el colectivo terminaba tarde no había problema porque la casa nos quedaba cerca. Porque nosotros vivimos en el Callao, cerca de la frontera con San Martín, pero el trabajo de mi papá queda en San Martín de Porres. Y bueno, no nos quedaba tan lejos que digamos y no llegábamos tan tarde. Poco a poco fuimos conociendo más Lima, fuimos explorando más y ya nos dimos cuenta de que los eventos siempre sí terminaban tarde. A veces decían 1 hora y empezaba 2 horas después. Imagínate que hay eventos donde dicen, no, filtros empiezan a las 2. Llegamos a las 2:30 y somos los primeros en llegar.
Ni el organizador. Y el organizador. Claro, sí. A veces pasa. Pero bueno, poco a poco me fue acostumbrando. Es parte de... Y no me pega mucho. De paso, si pierdo horas de sueño, todo va a valer la pena por el freestyle. Es lo que amo. Claro, es un esfuerzo extra por el tema de la disciplina, pero sí, es un tema a mejorar bastante en la cultura, el tema de los horarios. Correcto, mi estimado caballero. Y por ejemplo, tú ahorita solamente has batallado en Lima. ¿O No, he batallado en Chincha también. Pero por ejemplo, ¿te animarías o te gustaría como que salir más allá, capaz conocer otras provincias, batallar en otras provincias? Sería un buen plan. Incluso si podríamos ir, no sé, a otras ciudades, ya sea Trujillo, ya sea Chimbote, Chiclayo, Arequipa o la misma ciudad de Ica, que queda no queda tan lejos como las otras. Sí, pudiéramos competir ahí también, pero también hemos competido en Chincha. Y por ejemplo, aparte del tema de la hora, es como que por ejemplo un adulto o un adolescente ya de 17 por ahí, como que ya normal va al colectivo y a veces espera comer en su casa, pero tú por ejemplo que eres una persona en crecimiento, un niño en crecimiento, es complicado, ¿no? El tema de, por ejemplo, 6 horas sin comer, 8 horas sin comer, es todo un tema, porque por el inicio de los colectivos, la duración de los colectivos y que inicie tan tarde también. Sí, la verdad, digamos, no es tan saludable que digamos, aunque hay veces que ha pasado, pero ya no tengo problema. También contar con el trabajo de mi papá, que él trabaja de masajista y a veces por los colectivos deja el trabajo botado, lo cerramos así rápido para ir a los eventos. Hay pacientes que le dicen, mira, vamos a hacer una terapia, y mi papá dice no porque confía en mí, confía en lo que soy capaz, y eso se agradece bastante. Y hablando de los colectivos, por ejemplo, ¿tú no eres parte de algún colectivo? ¿No por ejemplo, perteneces a algún colectivo? Y muchas veces, por ejemplo, los eventos grandes a veces son organizados por ciertos colectivos, o por ejemplo, ciertos colectivos llaman a sus representantes para activaciones. ¿Tú sientes que, por ejemplo, esto te ha perjudicado en algunos resultados o durante tu carrera? No, o sea, yo al inicio de mi carrera en el freestyle, como de los 8 a los 10 años, era parte de Flow Chamos, pero ese grupo ya se desintegró hace tiempo, vamos a ser sinceros. Y bueno, de ese momento no he sido parte de ningún colectivo. O sea, yo solamente quiero rapear, abogar por mi freestyle. Ahorita no soy parte de ningún team ni colectivo, ni mucho menos. ¿Y te llamaría la atención, por ejemplo, que si algún colectivo te dice, oye, Cliff on Beat, vimos lo que hiciste, quisiéramos que seas parte, por ejemplo? Sí, hay varios que me han dicho, hay varios. ¿Pero no te llama la idea de estar como que en un colectivo, en una crew, un equipo? No, actualmente no. El Blue Label de Johnny Walker es un elixir. Te ha cambiado bastante la voz, ¿ah? Desde que, por ejemplo, te conozco batallando hasta ahorita. Sí, desde pequeño me ha cambiado un montón la voz. Pero me parece raro, ¿no? Porque en las batallas mi tono de voz es agudo. Ajá. Y cuando hablo mi tono de voz es grave. A veces puedo alcanzar tonos de voz así, más graves todavía. Y yo cuando hablo, o a veces hablo fuerte, cuando estoy en mi casa solo, trato de llegar a ese tono de voz que siempre llego a las batallas, pero lo raro es que no puedo. Claro, es que fácil también es la adrenalina del momento y todo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿tú practicas el tema del canto? ¿Lo practicas de manera empírica, por ejemplo? ¿O es más, llevas clases o algo así? En Venezuela he llevado bastantes clases de música. Hay algo llamado Sistema de Orquesta Simón Bolívar, que era algo nacional. Y yo, como decir, en mi pueblo, Santa Bárbara del Zulia, un saludo para la gente de ahí, había un kinder musical. Ajá. Una especie de kinder musical donde te enseñaban, a veces intermedio, pero generalmente te enseñaban los fundamentos básicos del instrumento que quisieras aprender. Y bueno, yo aprendí a tocar el cuatro, que es el instrumento nacional de Venezuela. ¿Qué es el cuatro exactamente? Es un instrumento de 4 cuerdas, por eso se llama así. Generalmente es como de este tamaño. Aquí está no me acuerdo cómo era que se llamaba eso. Tendón, creo, no me acuerdo. La caja de resonancia. La caja de resonancia está aquí. Aquí está el puente donde están las 4 cuerdas. Aquí siempre hay un hueco en esos instrumentos de cuerdas para que salga el sonido de aquí. Y por aquí está el clavijero. Y yo tengo algo llamado oído absoluto, que a mí me pueden poner cualquier nota y yo la reconozco al instante. Cualquier acorde y yo reconozco las 3 notas al instante. Y eso también me ha sumado un montón en la música. Bueno, yo aprendí a cantar gracias a eso también, porque yo tenía las cosas de que escuchaba una nota y yo podía llegar a ella con mi voz fácilmente. Entonces decidí añadirle un poco de versatilidad, aprenderme algunas canciones para practicar, y poco a poco fui practicando más. Aparte de que mi papá y yo a veces tocamos en la calle,
y yo canto también. También ayudó, eso fue generalmente para mí lo que más ayudó para que pudiera llegar a ese nivel de canto en el que estoy ahora. Y me sirvió demasiado. Claro, y te sirve bastante las batallas porque no hay tantos... O sea, la mayoría de freestylers es como que batalla increíble. Pero, por ejemplo, a veces no te saben seguir un beat, o por ejemplo el 3/4, o la entonación simplemente. No, el 3/4 para muchos es un beat difícil. El de DJ Sónico en especialidad es difícil. Los raperos que pueden hacer los freestylers o los artistas que pueden hacer ese beat, generalmente son los más músicos de todos. A mí por lo menos me sale, yo puedo hacer ese beat tranquilamente. Loquillo también, que hizo un minutazo en el corrido. Claro, que él también tiene bastante oído, bastante... Sí, demasiado. Loquillo actualmente es el que más musicalidad tiene en toda la movida del freestyle. Mainstream. Y tú, por ejemplo, bueno, yo te he visto en vivo cantar covers, pero por ejemplo, ¿no te animaría a, no sé, grabarte covers o grabar canciones propias? ¿O lo estás viendo? ¿O podría ser a futuro, por ejemplo? A futuro podría ser. La única canción que he grabado es de freestyle, no canto ahí nada. Pero se trata de la historia que tuve yo, muchos venezolanos tuvimos al venir para acá. La situación se llama Comienzos, pueden buscarla en YouTube. Esa es la única canción que he grabado y a veces, no sé, yo busco un acorde, ya sea un tono musical, imagínate un do menor o do mayor, y yo me imagino, no sé, en mi mente un ritmo, ya sea salsa, sea rock, sea balada, y hace como que me improviso unas letras solo. Claro, como un ejercicio de entonación y un poco de improvisación, ¿no? Pueden preguntarle a mi papá, que él escucha miles de veces cuando lo hago, miles de veces. ¿Y tú, por ejemplo, eres de las personas que para rapeando y cantando todo el día? ¿O...? Sí. ¿Están en el bus, están en el taxi? Antes de dormir. Ah, antes de dormir. En vez de contarle un cuento, él le rapea. Está, ¿qué te digo? Está acostado y yo estoy buscando el sueño y... Oye, y qué chévere, por ejemplo, bueno, ahora último que estuviste en FMS, no es sorpresa para nadie. ¿Cómo así te llamaron o cómo fue que, por ejemplo, sientes que fuiste considerado? O sea, porque por ejemplo, hubo una lista de bastantes invitados y cada quien fue invitado por distintas razones. Fui considerado, aparte del nombre que tengo en la movida y el tiempo que llevo también, porque llevo bastante tiempo, de los 7 años, tengo 13, unos 6 años en total, 6 años y medio por ahí. Y eso, aparte de eso, fue que yo también me busqué los 3 cupos en las plazas. Y en los 3, creo que tú me llegaste a ver en algunos. Sí, creo, o sea, lo vi por video porque no pude ir a los cupos. Tanto en el del Arcomar, que se transportó a Barranco, el de Pro, y el último, el de San Miguel, que se transportó a Magdalena, de Magdalena a San Miguel, y de San Miguel a Magdalena de nuevo. Bueno, en los 3 me busqué el cupo, aparte que en los 3 pasé filtros. Y no es cosa tan fácil porque en esos eventos hay más de 100 participantes, hay más de 100 inscritos. Yo que invitados iba a decir. Hay más de 100 inscritos y no es cosa tan fácil. Aparte que he dado batallones batallas que uno la escucha y dice, wow, o sea, ha sido bastante. Por eso también me habrán considerado en la participación de FMS, por eso fue que me llamaron. O sea, fue como que, por ejemplo, primero fuiste a los cupos, la luchaste en la calle y, por ejemplo, la organización vio algo, vio el talento, dijo, ok, este participante nos puede aportar y se te invitó después, por así decirlo, de los cupos. Exacto. Interesante, la verdad. Y tú, por ejemplo, en FMS batallas con la primera ronda, creo que le ganas a Zúñiga. Por ejemplo, ¿qué opinas del formato? Que fue un formato, por ejemplo, un poco desventajoso para la gente que fue invitada como tú. O sea, es como que la gente que estaba en FMS tenía su doble vida en filtros, pero tú, por ejemplo, solamente te la jugabas con una. La verdad, me pareció fue como decir una buena idea para tener 24 participantes en vez de 16, que generalmente son los que son, y ahí empiezan de octavos, cuartos, en final. Fue una buena idea, aparte que los invitados, los de repechaje, como no teníamos esa segunda vida que tenían los demás, batallamos con más hambre y con más ganas de ganar, y eso fue lo que nos sumó demasiado y nos aportó. Claro. O sea, decir, concha, le tengo que ganar esta batalla sí o sí para clasificar, porque yo no tengo segunda oportunidad y si pierdo esta estoy fuera. Entonces eso nos dio el pegue para seguir batallando. Claro. Tu primera batalla fue con Zúñiga, la segunda fue con... Venti. Con Venti, que fue un batallón. O sea, la verdad es que fue un buen batallón. Fue la batalla más disfrutable. Sí. Muy buena.
Y luego, por ejemplo, batallas con Papicha. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas? O sea, Papicha es una persona que rapea bien, pero usa bastante el trash talking en el escenario. O sea, su Sí. personaje es bastante incómodo, vamos a decirlo. Claro. O sea, es como que él busca meterte en su juego. Tú, por ejemplo, ¿cómo afrontas ese tipo de batallas? Que es una persona que, más allá de la batalla de freestyle, te hace trash talking, te trata de desconcentrar, por así decirlo. Porque es su forma de batallar y está bien, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontas? Yo tengo mucha experiencia en los eventos de freestyle, pero bueno, aparte de la experiencia que tengo, he aprendido que los rivales tienen sus puntos fuertes. Un punto fuerte de Papicha es el trash talking y a veces hace el showman, Claro. porque Papicha hace mucho show en las batallas. Entonces uno ya sabe por lo menos qué hacer y qué no hacer en las batallas con ciertos rivales en sus puntos fuertes. Y por qué no te debes meter en su juego también. Papicha se bajó al público, pero yo decidí quedarme allá en el escenario tranquilo. Y aparte, como decir, su personaje no es su persona. Claro, sí. Su personaje es un villano, pero las batallas también necesitan villanos en la batalla. Valga la redundancia. Las batallas también necesitan villanos porque así va a ser como un formato más completo, una variedad de freestylers. La verdad también fue un batallón, fue una batalla muy fuerte, pero ya supe por dónde no meterme, ¿entiendes? Claro, no dejaste que te llevara por donde él quería ir, por así decirlo. Claro. Pero, por ejemplo, mucha gente piensa que, no sé, que tú te bajas del escenario y que Papicha te va a seguir hablando así, por ejemplo. O mucha gente piensa que a veces eso sigue después de la batalla. Como, por ejemplo, mucha gente pensaba que Black Code y Fox se odiaban. O que, no sé, Black Code y KG se odiaban. Pero todo es, por ejemplo, cosa de la batalla. Todo es Por parte de la batalla. Lo que sucede en la batalla se queda en la batalla. y después tienes tu batalla con Necia. La verdad es que llegaron estilos, o sea, perfiles muy nuevos, como puede ser tú, puede ser Caquiña, puede ser Necia. El papel de Caquiña. Sí. Demasiado. Fue muy brutal que le ganó a Kian y le ganó a Ramset. O sea, fue... Caquiña es todo un showman, ese hombre. O sea, el Toy Caquiña, imagínate. Sí, pues, de la nada. Tú, por Sí. ejemplo, si en un hipotético caso Caquiña le hubiera ganado a Necia, ¿cómo crees que hubieras afrontado la batalla? ¿Igual con el mismo estilo? Porque Caquiña es mucho... lo mismo que Papicha, te trata de meter a su juego. Sí. Pero Messi afrontó muy bien la batalla con Caquiña. Sí. Sería muy parecido a lo que yo haría, porque ella supo resaltar que Caquiña solamente suelta chistes y más nada. Entonces Caquiña, como decir, cometió el error de no decir por qué lo hago, o este es mi estilo, o esta es mi manera. Y, o sea, como decir, no se defendió en ese argumento y Necia le siguió metiendo el dedo en la llaga a Caquiña. Claro, siguió Y- dándole al punto que era efectivo, al ángulo que era Al efectivo. mismo punto de siempre, y eso fue lo que terminó por decantar la batalla. Y tú, por ejemplo, en las batallas tuviste bastantes ángulos, o sea, tuviste buenos ángulos. Correcto. Y distintos ángulos. O sea, ¿cómo fue que llevas, por ejemplo, el formato? ¿O cómo es que practicas, por ejemplo? Porque a veces muchas personas o muchos freestylers a veces se quedan en el mismo punto. Por ejemplo, si tú eres chato, te voy a tirar toda la batalla que eres chato. Si eres Hay muchos freestylers que hacen eso, se Claro. manchan de un solo punto. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo haces para que te vengan tantas ideas de un rival, por ejemplo? O sea, que tengas tantos ángulos. ¿O cómo lo analizas? ¿Cómo es tu proceso mental? Sí, o sea, uno ya por el rival, uno escucha el nombre y ya sabe como qué ángulos puede tener ese rival. A veces en algunas batallas es que tiro los típicos ángulos de siempre, pero yo generalmente tiro ángulos diferentes. O sea, uno puede tener imagina, algo que pueda manchar su reputación y a veces lo puedo sacar en batalla, como es el caso que hice con Papicha. Pero yo generalmente hago el rapero contra rapero, yo no hago por lo menos el chato contra alto, el negro contra el blanco. Yo generalmente hago el freestyler contra freestyler porque eso es una batalla, es hip hop, es freestyle. Claro, o sea, no tratas de, por ejemplo, irte a lo fácil, ¿se puede decir? Claro, y sobre todo el cómo practico, ¿no? Ujú. ¿A qué te refieres con eso? Porque, por ejemplo, FMS es un formato súper largo y yo creo que cualquier rapero que hubiera estado, o sea, no todos los raperos que hubieran estado hasta instancias como semifinales hubieran podido mantenerse porque ha sido que 5 horas, por ejemplo, como por ejemplo porque es un cansancio mental increíble, la verdad. Sí, o sea, ya uno cuando está ya en semifinales o final, su mente empieza, como decir, a agotarse. Las ideas se encuentran con más dificultad, pero ya es por el tiempo que ya llevan el evento, por el agotamiento de las anteriores batallas.
Y bueno, siempre pasa porque no vamos a decir que el cerebro, que los órganos trabajan eternamente. El corazón deja de latir y uno estira la pata. Pero bueno, generalmente sucede eso en ya instancias como semifinales o finales. Como decir, la mente se empieza a cansar un poquito más. Y eso a veces yo lo utilizo a mi favor, ¿no? Yo cuando entreno agarro, imagínate un objeto, un lápiz o una lata, y yo rapeo con ese objeto hasta que ya no tenga más ideas, y ahí ya la mente se agota. Entonces, hasta que no tenga más ideas, tiro ese objeto o lo pongo en su lugar y agarro otro. Claro, y así como practicando Claro. ingenio y resistencia también. Resistencia, esa es la palabra, amiguito. ¿Y cómo, por ejemplo, fue el ambiente en FMS? O sea, no es sorpresa que, por ejemplo, eras el menor de la lista. Creo que tú y Necia eran los menores. Bueno, Necia ya es un poco más grande. Pero, por ejemplo, ¿cómo es convivir con todos los raperos, que la mayoría son adultos? Es como que debe ser un poco raro. O, por ejemplo, tú estás a tu lado con tu papá conversando o a tu lado con música. ¿Cómo es la convivencia, por ejemplo, en la previa? Raro para mí no es porque ya eso estoy acostumbrado. O sea, busco mis batallas y la verdad las batallas que tengo contra gente más cercana a mi edad son pocas. Casi todas las batallas que yo tengo en mi carrera son batallas contra adultos, contra gente más grande. Entonces como que ya me acostumbré y convivir con ellos no se me hace tan difícil, tan extraño. Simplemente es como decir cosa de todos los días. Y en su momento, por ejemplo, hubo una época en que habían bastantes chicos que de tu edad, por ejemplo, que rapeaban. Pero ya la mayoría o está por otras ramas o está en otras cosas metido. Tú, por ejemplo, ¿qué crees que es el factor que cambia eso? O sea, que dice, ok, muchos chicos empiezan con el freestyle, pero luego ya cada quien se abre su camino. A veces puede ser que los chicos tengan demasiadas responsabilidades, lo que les obligue a que su tiempo para el freestyle se disminuya un montón. U otros que simplemente esta movida deje de apasionarles y tengan interés en otro. O sea, están en su derecho, no hay ningún problema. Esos son los factores generales. Ya otros pueden ser factores familiares, por lo menos. Pero no... Como decir, yo no sé cuál es la vida de las otras personas y tampoco quiero saber porque sé que ese no es mi problema. Y bueno, esos tres son los principales factores. Pero tú, por ejemplo, sientes que es un ambiente un poco complicado para una persona de tu edad. O sea, por ejemplo, ya no se ven tantas personas, tantos niños rapeando, tantos chicos jóvenes, por ejemplo. ¿Crees que el ambiente también fuerza a que mayormente sea adultos, personas que tienen tiempo, que pueden ir solas, personas que pueden convivir entre ellos, por así decirlo? Bueno, no hay bastantes niños de mi edad. ¿Será porque no muchos conocen esta cultura? O no les apasiona, o simplemente son espectadores y a algunos les da esta vergüenza, les da pena mostrarse frente al público. Yo al inicio, cuando era pequeño, tenía 3, 4 años, me ponía frente a la gente y sí, estaba nervioso. Pero ya sea con el sistema de orquesta que mencioné anteriormente o con la movida del freestyle, fui perdiendo el miedo escénico a una velocidad que hasta a mí me impresionó. Y bueno, eso ya no es problema para mí. Pero bueno, hay muchos niños que no se meten a esta cultura, ya dije los motivos, o algunos que, no sé, quieran hacer algo de menos esfuerzo mental. Decir claro, algo como algo más tranqui, por así, algo más de niños. O que también desconfíen de las capacidades que tienen o no les guste mucho entrenar y bueno, esos son varios factores que digo por los cuales no hay niños en estas movidas. ¿Y sientes que es importante, por ejemplo, que se hagan competencias como por ejemplo lo fue BDM Kids en su momento o una supremacía interescolar, más ambientes para que los jóvenes o niños conozcan la cultura? Definitivamente sí. Porque eso, como dices tú, fueron eventos que hicieron que más jóvenes se puedan meter en la cultura. El supremacía interescolar, al que tanto a los anteriores como a los que yo clasifiqué, vi caras nuevas, vi gente que no había conocido y gracias a ese evento vieron que tenían talento para eso y decidieron seguirle metiendo al freestyle. Por ejemplo, ya demostraste lo que podías hacer en un FMS, posiblemente vuelva al FMS, ojalá te consideren, la verdad, siento que tienes bastante talento y tienes el perfil adecuado para una nueva temporada de FMS, una nueva renovación. Gracias. Pero por ejemplo, el tema de Red Bull es más complicado, ¿no? O sea, es como que todavía esperar y esperar. Sí, o sea, el evento donde cambiaron la edad para Red Bull a 14 fue por Zaina.
Pero ya el tiempo que yo empecé a ver Red Bull, mínimo necesitabas tener 18 años para participar. Claro. Y yo en ese entonces tenía 8 o... Te faltaban 10. o tenía 11, ¿no? Entonces me faltaban 10 y yo decía, construir una máquina del tiempo para viajar 10 años al futuro y poder batallar. Para el Red Bull 2030. No, pero bueno, ahora son 16 años, pero ya el tema de Red Bull es complicado porque Red Bull, la marca, o sea, ellos tienen varias competencias porque Red Bull es patrocinadora de Fórmula 1 también. Y bueno, también hacen varios deportes. También se metieron a lo que es el hip hop, el freestyle, pero no hay mucha posibilidad de que niños compitan porque Red Bull es una marca de bebidas energéticas. Claro. Y eso para un niño no es tan saludable que digamos. Claro, sí. A menos que hagan una bebida como Red Bull Kids, por decir algo así. Pero... Sin cafeína, sin taurina. Ajá. Agüita de Red Bull, por lo menos. Claro. O sea, como una Red Bull sabor a frugos o algo así. Red Bull, ya lo dije, es una marca de bebidas energéticas y eso generalmente lo toman los adultos. Para los niños no es saludable. Y por eso no veo factible que muchos niños puedan participar ahí. Pero, por ejemplo, si hubiera cupo en la calle de Red Bull, o sea, como hubo antes cupos del Plaza, ¿tú sí o sí te mandarías? Obvio. O sea, tú con todo te mandarías. Así no puedas Claro. clasificar a La- Red Bull, igual el mérito de ganarlo. Sí, claro. A menos que en la plaza yo me vaya a inscribir y me digan, ¿cuántos años tienes? Y diga, 13 años. No, tú debes tener 16. Fuera. No, lo veo Y difícil, nada. pero igual sería chévere, la verdad. O sea, Sí. entiendo que es decisiones de marca, pero bueno, ya... ¿Qué son 3 añitos? ¿Porque es hasta 16 o 18? Lo han cambiado. Creo que ahorita es hasta 16. Mira, ¿qué son 3 añitos? Aunque capaz si lo bajan a 14. 365 días por 3. Sí, pues. Y bueno, antes de acabar, cuéntame, ¿qué, por ejemplo, se viene, bueno, ahora con toda esta repercusión que has tenido, qué se viene Cliff on Beat a futuro? ¿Qué proyectos tienes? Un proyecto que pueda tener yo podría ser sacar nueva música, sacar más temas, competir más en plaza de lo que estoy haciendo. O sea, porque yo no soy de los freestylers que dicen, no, a mí no me gusta entrenar. Yo entreno las veces que sean posibles, las veces que pueda. Y también a veces hago como ejercicio de canto, ya sea en casa de mi mamá o en su negocio. Y bueno, eso generalmente es lo que practico para proyectos a futuro. Otros tendría que pensarlo. Claro, es como que vas viendo sobre la marcha cómo va. Correcto. Pero bueno, eso ha sido todo, Cliff on Beat. La verdad, un gustazo. Gustazo, de verdad, hermano. espero Gracias. verte en más competencias y espero verte en más lugares, en Chiclayo, en Trujillo. Gracias. Saben, si quieren contactarlo, ahí en Instagram, que está recibiendo bastante interacción, ¿no? Euclid-Alejandro. Se pronuncia Cliff on Beat, ¿no? Para toda la gente que a veces se confunde. Algunos me dicen Clyphon, hay otros que me dicen Ciclonbeat. Ay, Ciclo. Dios santo. Ay, es que me da cosa de tan solo decirlo. Es que claro, es un nombre un poco complicado. Los venezolanos siempre se ponen nombres complicados. No, pero yo no me lo puse, o sea, ni que fuera tan malo que me pusiera ese nombre solamente para complicarle la pronunciación a las personas, ¿te Claro. imaginas? Yo me lo puse fue por un motivo, porque yo me llamo Euclid, entonces saqué las últimas tres letras, Cli, ahí está la primera. De paso, a mí antes me salía el beatbox, que antes le decían font. A mí no me sale tanto ahorita porque ya no lo practico. practica. Me enfoco más en el freestyle y bueno, ya tienen Cliffon. Y beat por lo que le marca el pulso a las bases. Ah, bueno, ahí tenemos la historia de por qué Cliff on, porque mucha gente se preguntaba también. Pero bueno, Cliff on Beat ha sido un gustazo, de verdad. Espero verte en todos lados, mano. Y ya saben, la próxima FMS tiene que estar sí o sí. ¿Algo más que decir antes de terminar? Un abrazo y mucho rap. Rap. Cuídate. Cuídate, hermano.